To speak to the students that are listening here today. Quiero hablar a los estudiantes que están aquí presentes. You may have friends that have lost their faith over evolution. Tú podrías tener amigos que han perdido su fe a causa de la evolución. Sometimes the argument seems so convincing. The argument seems so convincing. A veces la argumentación podría ser muy convincente a favor de la evolución. And sometimes we don't have all the answers. A veces no tendríamos todas las respuestas. It's okay to not have all the answers. Está bien que no tengamos todas las respuestas. But what I'd like to emphasize today Pero lo que quisiera enfatizar el día de hoy is that the world is recognizing that there are problems with the theory of evolution. es que el mundo está reconociendo que hay problemas con la teoría de la evolución. People have lost their faith over a theory that is now being challenged. Las personas están comenzando a perder la fe acerca de una teoría que está siendo argumentada. If you have any doubts or questions, find someone to talk to. Si tú tienes alguna pregunta o muchas preguntas, encuentra una persona que te ayude con estas mismas. In many cases, there are very simple alternative explanations for what we observe. En muchos casos hay respuestas muy sencillas para lo que simplemente se puede observar. Revelation 4:11. Apocalipsis 4:11. Dice, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Because we have not followed cunningly devised fables. Nosotros no seguimos cuentos falibles, cuentos débiles. I don't know if we're doing questions now or later, but that concludes my talk. No sé si tenemos preguntas ahora o en algún espacio posterior. There's one here. Okay. Open the question. Okay. Will you ask them if they... Yeah, at the end. At the end. Okay. Right. Gracias.
Muy buenos días. Agradecemos este hermoso especial y en este Seminario Internacional de Creacionismo me complace en poder presentar al doctor Leonard Brand. Bienvenido, doctor Leonard. El doctor Leonard Brand es profesor de Biología y Paleontología en el Departamento de Ciencias Biológicas y de la Tierra en la Universidad de Loma Linda. Es miembro del Geoscience Research Institute. Ha impartido diversos cursos en paleontología y ha publicado más de 45 artículos de investigación. Y asimismo, ha publicado numerosos libros y sus últimos libros están centrados en Perú, en las investigaciones geológicas paleontológicas que ha realizado juntamente con el equipo de geociencia aquí en Perú, y por su fructífera labor ha recibido un premio Zapara a la enseñanza distinguida, un premio al mejor artículo de estudiante en reuniones nacionales y un premio de servicio distinguido en Loma Linda University. Dr. Leonard Brand, welcome from here. El doctor Leonard Brand estará, digamos, con la colaboración de la estudiante María Alejandra Román, quien es egresada de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la UPU, de la Escuela de Ingeniería Ambiental, miembro del Centro de Investigación y Recursos de aquí de la UPU y ahora estudiante de posgrado con mención en Geología en la Universidad de Loma Linda University. Así que para nosotros es una gran bendición poder recibir tanto a María Alejandra como al doctor Leonard Brand. To be here. Buenos días, un placer estar aquí. I've been here a number of times and I appreciate this wonderful university. He estado aquí muchas veces y aprecio mucho esta increíble universidad. Okay, we're going to talk about Genesis. Why do we care about Genesis? Vamos a hablar de Génesis y por qué nos importa Génesis. Let's see. Okay. Our central message, our central Christian message involves several things. El mensaje central tiene importantes partes. God created us, God loves us, Jesus died to save us, and He's coming back again. Dios nos creó, Dios nos ama, Jesús murió para salvarnos y Él está volviendo otra vez. Many people are asking, do we need this part up here? Entonces necesitamos preguntarnos, ¿realmente necesitamos esto? Esa parte. Where's the pointer? No, that changes slides. I don't know. No, that changes slides. The pointer. They say that we should point there in that way. Oh, okay, that way. All right. So this is the central message. So why do we care about creation? Entonces, ¿por qué nos debería importar acerca de la creación? I don't know. Doesn't work. Okay. Jesus' message about who will enter the kingdom of heaven is this. You read that in Spanish. Okay, el mensaje de Jesús acerca de cómo entrar al reino de los cielos es este. Y si uno de ustedes, I need to have my Spanish version. I'll bring it. So I can read all the verses in Spanish. Tampoco tengo los versículos en español. So you can check in your Bibles. Pueden revisar en sus Biblias Mateo 25:40, como yo lo voy a hacer, y así podemos seguir en todos los versículos que están aquí en español. Okay.
Done? Ya, bien. So, Matthew 25 says it's important that we love people. Do we love people? Is God's love the guide for our life? Es importante que nosotros amamos a las personas y Dios nos ama y nos guía en amor en nuestra vida. Okay, so if that's the most important thing, why do we care about belief in creation? Entonces, si esa es la cosa más importante, ¿por qué nosotros creemos o nos importaría acerca de la creación? Love for people is awesomely important, but the devil has plans to divert those people from God. El amor por las personas es muy importante, pero el plan del enemigo es cambiar esa idea en las personas. And here is why. You read that? Apocalipsis 4:11. Ok. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. God has a right to ask for our worship because He created us. Dios merece toda nuestra alabanza porque Él nos ha creado. So, what does the Bible say about origins? It says there was a 7-day creation week and a literal Adam and Eve were created. ¿Y qué nos dice esto acerca de los orígenes? El séptimo día de la creación y la creación literal de Adán y Eva. And then they fell into sin. Hermano de audiovisual, ¿nos podría decir a dónde hay que apuntar para cambiar las diapositivas? Todo ahí, ¿verdad? Pero no está funcionando. And we still have that problem. We still have that problem. Okay. Nosotros caímos en el pecado y hay el diluvio universal. Okay, then there was a global flood. That is an important point. El diluvio universal es un punto muy importante. So where did the alternative claim about origins originate? And this is what it says about the devil. Ahora vamos a leer Isaías 14. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. And this is still our problem. If we think that we are more important than God. Y ese es un gran problema, si nosotros pensamos que somos más importantes que Dios. So, just to summarize here the alternatives. Entonces vamos a resumir algunas de las alternativas. We have two ideas, millions or billions of years for life on Earth, or thousands of years for life on Earth. Millones y millones de años por una tierra muy antigua o simplemente miles de años por una tierra joven. Okay, and that first one, millions of years, that's the claim of secular science, which says that Genesis is false, life is from evolution, and humans evolved. Y en esta primera parte tenemos que Génesis es falso, que la vida vino de la evolución y que los humanos evolucionamos también. But the other alternative is the Bible story. There is no time for evolution. God is creator and humans were created. Y la otra parte que viene de la historia de la Biblia, que dice que no hay tiempo para la evolución, que Dios es nuestro creador y que los humanos también fuimos creados. Okay, how does this fit in the main theme of the Bible? ¿Y cómo es que esto encaja en el tema principal de la Biblia? Okay, again, just to summarize, a sinless creation, fall into sin, redemption, and final restoration. Those four important steps. Entonces hice esto para resumir: la creación sin pecado, la caída en el pecado, la redención y la restauración final. Todos estos para resumir. And so does time, millions or thousands of years, does that matter? Does that influence this theme? Entonces, todos estos millones y millones de años, el tiempo, ¿influye en nuestro tema?
Someone might say, well, the Bible is important, but time doesn't matter. Is that really true? Algunos dicen que la Biblia es verdad, pero el tiempo en realidad no importa. ¿Es eso verdad? So if it's only thousands of years of time, on the right we see the summary of what happens, of what this means. Entonces, si solamente hay miles de años y después todo esto pasó, entonces, ¿qué pasa? The Garden of Eden, and Adam and Eve are in the garden, then they fall into sin, and then we have Satan's influence, and then redemption. Tenemos el jardín del Edén, Adán y Eva, la caída en el pecado, la influencia de Satanás y la redención. Okay, if we have millions of years in there, does it affect this? Y entonces, si tenemos millones de años, ¿cómo es que esto afecta? First of all, the millions of years of evolution says there's no Garden of Eden, Entonces, primero que nada, millones y millones de evolución significa no jardín del Edén. no Adam and Eve, No habría Adán y Eva. and if there's no Adam and Eve, there's no fall into sin, Si no hay Adán y Eva, entonces no hay caída en el pecado. and there's no Satan. Tampoco Satanás. And finally, if that's all true, there's no need for redemption. Finalmente, si eso no es verdad, entonces tampoco habría necesidad de redención. So does it matter? Entonces, ¿importa? It is a very important factor. If we put those millions of years of evolution, it eliminates the cross and all that's related to it. Definitivamente es un punto muy importante, porque si nosotros tomamos millones de años, entonces eliminaríamos todo lo que creemos. Okay, but then if we're correct, why do so many scientists believe in millions of years? Después, si nosotros estamos en lo correcto, entonces ¿por qué los científicos se preocupan o que se esfuerzan por creer en todos estos millones de años? We can summarize by saying there's two important factors. Podemos resumirlo mencionando que hay dos factores importantes. One is evidence, Lo primero es la evidencia, and an important one here is radiometric dating that gives the long time periods. uno muy importante aquí es la datación radiométrica, que está siempre resultando en millones de años. But of course, the second factor that many people don't really realize is philosophy or worldview. Y el segundo factor que muchas personas en realidad no notan es la filosofía y la cosmovisión. Science uses evidence, but the second factor is of critical importance. Ciencia tiene evidencia, pero el segundo factor es muy importante. Philosophy. Filosofía. The philosophy here is methodological naturalism or materialism. Aquí la filosofía es conocida como el naturalismo metodológico. And with that philosophy, they have to have enough time for evolution. Y pues ellos necesitan tiempo suficiente para la evolución. And so this worldview or that philosophy of methodological naturalism requires billions of years. Entonces esto definitivamente requiere de billones de años. So the alternatives are, number one, there must be enough time to evolve life. Las alternativas son: necesita haber tiempo para evolucionar vida, And if they don't have that, they have to accept the literal creation. y si no tienen tiempo, entonces tienen que aceptar la creación literal. And much of the scholarly world has come to the point where they will not accept that second alternative. Y justamente esa es la razón por la que no aceptan la segunda alternativa. Okay, so then look at the other side. Entonces vamos al otro lado. Why do we accept that short time scale of only a few thousand years? ¿Por qué nosotros aceptamos la escala corto periodo de tiempo? We also have a worldview. Porque nosotros también tenemos una cosmovisión. The Bible history, we believe, is factual. La Biblia en la que nosotros creemos es real, en hechos. So, do we have the Bible and they have evidence? Entonces, ¿nosotros tenemos la Biblia y ellos tienen la evidencia? No, that's not true. There is evidence that favors the short time scale. Eso no es verdad, porque hay mucha evidencia que prueba el corto periodo de tiempo. And the bottom line in all of this, creation, the fall, and redemption are essential for the biblical worldview.
Y una línea base de la creación, la caída y la redención son esenciales para nuestra cosmovisión bíblica. So let's think about here. Does science have evidence for its worldview? Entonces, vamos a pensar un poquito. ¿Tiene la ciencia evidencia para esta cosmovisión? So here we have a little brief summary of the evolution theory for the evolution of vertebrate animals. Aquí hay un resumen muy breve acerca de la evolución y las escalas que este tiene. So you start with fish, and then some of them evolve into amphibians. Primero tenemos peces, luego algunos de ellos se pasan al siguiente nivel de anfibios. From amphibians you evolve reptiles, Luego de anfibios evolucionamos a reptiles. and then different groups of reptiles evolve into mammals and bats and humans or crocodiles and dinosaurs and birds. And then, después de ellos van a reptiles, a mamíferos y humanos y aves y todo lo demás. Okay, we're just going to take the first step. Entonces vamos a tomar el primer paso. Do amphibians evolve from fish? La evolución para tener el pescado. And what we say here will apply to all the rest of these as well. Y también vamos a ver cómo es el proceso de para los otros, para los demás. So here at the place where fish evolve into amphibians, there is evidence. Entonces, aquí en el lugar donde los peces evolucionan a anfibios, hay evidencia. So how do we argue with the evidence? Y entonces, ¿cómo nosotros manejamos esa evidencia? Okay, there's one thing here at this point that most people do not understand at all. Y hay un punto aquí que la mayoría de personas no entienden para And nada. and that includes most scientists. Y eso incluye a la mayoría de científicos. Okay, evidence. The evidence, does that demonstrate the theory? Y esa evidencia que crea la herencia. Okay, this is that point that most people do not understand. Y ese es el punto que la mayoría de personas no entiende. And this is a critical misunderstanding about science. Y eso es muy crítico de entender para la ciencia. There's one more step that comes in here. Y hay un paso más que viene aquí. Okay, the amphibians evolved from fish. Los anfibios evolucionaron de los peces There's an assumption that's involved right here. y hay asunciones que están envueltas ahí. There is evidence, but it does not demonstrate that amphibians evolved from fish. Hay evidencia que en realidad no demuestra, y ahí es donde se hacen las asunciones. The assumption is where you start, and that's the important part of this concept. Y por esa razón, como se empiezan a hacer asunciones, ahí es donde empieza este concepto. Okay, you go to a book about vertebrate evolution, Entonces, tú vas a un libro de evolución de vertebrados and it won't talk about the assumption. y ahí no va a hablar acerca de las asunciones. But if you're reading carefully, you can see that they start with the assumption that amphibians they came about by evolution from fish. Si lees con cuidado, te darás cuenta que de frente empiezan con la asunción de que los anfibios evolucionaron de los pescados. The evidence does not demonstrate that. It only fills in the details. Y la evidencia en realidad no demuestra, solamente guía un poquito. Okay, if you start with that assumption that amphibians came from fish, and then you look at the anatomy of fish and amphibians, Entonces empiezas con esa asunción de que los anfibios evolucionaron de los peces y revisas un poco de la anatomía entre anfibios y peces. and since you know Y desde el punto de que tú ya sabes que ellos son, that amphibians that came from fish, you look at the different fish and the different amphibians, and you try to figure out which, from the anatomy, which group of fish probably gave rise to amphibians. y entonces como ya tienes esa asunción de que ellos evolucionaron del otro, entonces empiezas a comparar considerando que tienes que encontrar una similaridad. In other words, which fish and which amphibians have more anatomical similarity. Entonces empiezas a buscar qué pez y qué anfibio tienen la anatomía más similar. They picked one group of fish and one group of amphibians that they think made this change. Entonces
encuentran ese grupo y piensan que, ahí está el cambio. There are some interesting features in the skulls and the teeth that are similar between those two. Y hay algunas características en los huesos del cráneo y otras partes que son similares. That fish, if you look at the anatomy of that fish, it is clearly a fish. Si vieras la anatomía del pez, entonces te das cuenta que es un pez, evidentemente. And the anatomy of that amphibian is clearly a four-footed creature that walks. Y si te fijas en la anatomía del anfibio, pues evidentemente también te das cuenta que es una criatura de 4 patas que camina. The idea that one evolved from the other is very dependent on your assumption that that's how amphibians arose. Y la idea de que uno evolucionó del otro, pues es muy dependiente de simplemente asumir el hecho de que eso pasó. So this role of assumptions is true all the way through a study of evolution or creation. Y este problema de la asunción pasó todo este proceso, desde los peces hasta las aves, en cada uno. Okay, so how does each worldview deal with the evidence? Y entonces, ¿cómo es que cada uno de las cosmovisiones tiene que ver con la evidencia? In the secular worldview, you assume naturalism. Entonces, en la cosmovisión secular, tú asumes el naturalismo By faith. por fe. You rely on radiometric time scale and you accept that as being true. Y confías en el tiempo, en la escala de tiempo radiométrica. And then you reinterpret all the other evidence to match that. Y interpretas y estudias todas las otras evidencias que encajan. Okay, in the biblical worldview, Y entonces, en la cosmovisión bíblica, we assume God is creator nosotros asumimos que Dios es el creador by faith. por fe. We were not there, we didn't see it, Nosotros no estuvimos ahí, no lo vimos, but we assume that God is creator. pero asumimos que Él es el creador. And then we predict certain things. Y luego nosotros predecimos ciertas cosas. We predict that as we study geology, we will find the evidence will be in favor of. Asumimos que acuerdo que vamos estudiando la geología, vamos a encontrar evidencia que favorecerá el estudio. In favor of a short time since creation, Que favorecerá este corto tiempo desde la creación. and evidence for catastrophe in geological action. Y también que evidenciará la gran catástrofe y la acción geológica, The global flood. que viene a ser el diluvio universal. Okay, do we have the Bible and they have evidence? Nosotros tenemos la Biblia y ellos tienen la evidencia. No. Both of them begin with assumptions dependent on faith. Y ambos iniciaron con asunciones que dependen por fe. Many scientists will absolutely deny that, Hay científicos, muchos científicos que niegan absolutamente eso. but if we read carefully how they deal with this, that faith is there for both. Pero si tú lees cuidadosamente acerca de esto, pues la fe está para ambos Groups. para ambos grupos. So, I'm going to talk about one aspect of this that is very important. Entonces estamos hablando aquí, ¿qué aspecto? The character of God. Nosotros, ¿qué nos importa? Okay, so why does this come into it? Well, you'll see. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué esto viene? Ahora van a ver. Whoops. Okay, something's wrong here. We need to go back 2 slides. ¿Necesita volver 2 diapositivas? Okay, No tanto, una más. Una más. that's good. Okay, I'm going to tell a story of 2 dog owners. Entonces voy a contarles una historia de 2 dueños. And this is a parable. Esta es la parábola del dueño de 2 perros. Jesus liked to tell stories, parables. A Jesús le gustaba decir historias, parábolas. A parable is a story with a deeper meaning. Una parábola es una historia con un significado más profundo. Okay, one man wants to raise dogs.
Un hombre crió estos dos perros, He loves his dogs, amó a sus perros and he wants to raise a lot of them. y los perritos lo amaban a él. He has one problem. Pero había un problema. There's this wolf in the neighborhood, Había un lobo en el vecindario. and this is not your ordinary wolf. Y ese no era un lobo ordinario. He knows this wolf will kill all of his dogs. Todos sabían que ese lobo iba a matar a los perros. There'll be much pain and suffering and death. Y iba a haber mucho dolor y sufrimiento en eso. So what's he going to do about it? Y entonces, ¿qué pasa? He decides, well, okay, I'll raise lots of puppies, Entonces yo voy a criar un montón de perritos. and if I raise lots and lots of puppies, some will survive, Y entonces si tengo muchos y muchos perritos, algunos van a sobrevivir. and those will be the strong ones. Y entonces esos serán los más fuertes. Do you think he's a very wise dog owner? ¿Piensas que él es un dueño muy sabio? Okay, another man wants to raise dogs. Entonces ahora vamos a hablar acerca más de perros. He also loves his dogs, Un montón de perros, but he has the same problem. pero este dueño tiene el mismo problema. There's still this wolf in the neighborhood. El lobo sigue ahí en el vecindario. Okay, he decides on a little different strategy. Entonces él decide en una pequeña estrategia. He puts a fence around his area and he trains the dogs to stay inside the fence. Entonces él pone un cerco en toda su área y decide estar dentro del área. But one day he sees one of his little dogs has gone out of the fence and was walking towards the woods. Entonces él ve un día a uno de los perritos caminando, pasando la cerca y yendo hacia las maderas. The puppy is going and the wolf is coming. El perrito está yendo y el lobo está viniendo. So he could tell the dog, you dumb dog, I taught you to stay in the fence. Entonces el Monse, perrito, está pasando por su propio mal para el otro lado. But he doesn't do that. Pero él no hace eso. He runs out and he jumps between the dog and the wolf. Pero él no hace eso. Él corre, salta y salva al perrito. He takes a terrible beating, but Pero se ganó una terrible mordida. he saves his dog. Pero salvó al perrito. Okay, that's a story. That's a parable of two stories about creation. Esta es una parábola acerca de dos historias acerca de la creación. That's the meaning of the parable. Este es el significado de la parábola. This story is about Adam and Eve. The earth is good. God creates Adam and Eve, and the earth is good. Esta es una parábola acerca de que Dios creó a Adán y Eva y que la tierra es buena. Adam and Eve sin. Adán y Eva pecaron. And that brings evil, pain, and death. It's their sin that causes the evil, pain, and death. Después el mal y mucho dolor y muerte, y es el enemigo que está en todo esto. Jesus was tortured and killed to save humans. Jesús fue torturado y asesinado para salvar a los humanos. He jumped between us and the wolf. Él saltó entre nosotros y el lobo. Okay, that's the literal creation as in Genesis. Esta es la creación literal, como en Génesis. Okay, this story about a different dog, that represents a story that God creates by allowing life to evolve. Entonces esta es la otra historia diferente, donde Dios crea muchos tipos de vida. Evolution is the survival of the strongest. Evolución es la supervivencia del más fuerte. And so to go through this evolutionary sequence involves a lot of death and suffering. Entonces toda esta secuencia de evolución envuelve mucho dolor y sufrimiento. Pain and suffering and death. If this story were true, then pain and suffering as death is part of God's plan. Entonces hay dolor, sufrimiento y muerte, y si esta parte fuera verdad, el plan de Dios entonces es dolor, sufrimiento y muerte. God invented death and suffering. Dios inventó el dolor y la muerte.
That is the concept of theistic evolution. Y ese es el concepto de la evolución teísta. God used evolution to create life. Dios creó la evolución para crear. Okay, and that says a lot about the character of God. Y eso dice mucho acerca del carácter de Dios. If there's a literal creation and Adam and Eve, Si es que hay una creación literal, un Adán y una Eva, then evil resulted from Satan and our sin. entonces el mal resultó de Satanás y de nuestro pecado. And in this understanding, God's character is vindicated. Entonces, sobre este entendimiento, el carácter de Dios está vindicado. But in theistic evolution, death and suffering or evil were part of God's plan. En la evolución teísta, la muerte y el sufrimiento y el mal es parte del plan de Dios. So God is responsible for evil. Entonces Dios es el responsable por el mal. Theistic evolution really is, the way they interpret the evidence is exactly like the conventional materialistic theory of evolution. Entonces la evolución teísta o la manera en la que ellos enfrentan este concepto es pues, muy materialista. So theistic evolution, I will describe it as a secular theory of evolution Entonces la evolución teísta la quiero describir como una evolución secular, parte de la evolución secular, with a few religious concepts awkwardly inserted. con pequeños conceptos que van para el otro lado. It's really not compatible with science or creation. En realidad no es nada competitiva con ciencia o creacionismo. Okay, hypotheses and evidence. I'm going to say a little more about how we deal with these issues. Hipótesis y evidencia. Entonces quiero decir un poco acerca de cómo nosotros confrontamos estos. We have made a lot of progress in understanding, and we keep trying to make more progress. Hemos hecho mucho progreso en entendiendo esto y queremos y seguimos haciendo más. By looking at it through science. Pero mirando ellos a través de la ciencia. And our worldview makes predictions of what we will find. Y nuestra cosmovisión es como el puente, la unión de lo que vamos a encontrar. In science, predictions are very important. En la ciencia, la creación es muy importante. If I have a certain theory and I predict that if I do this experiment, I will get this result. Cuando hago algo y sé por dónde empezar, entonces voy siguiendo la evidencia hasta encontrar el resultado. Then if I get that result that I predicted, it lends a lot of support to my theory. Entonces, si yo encuentro el resultado que predije, eso da mucho soporte a mi teoría. And in general, the biblical prediction is En general, la creación bíblica es that the accumulating evidence will favor short time and or catastrophic processes in the biblical act. la predicción general bíblica es que hay acumulación de la evidencia que va a favorecer el corto tiempo y los procesos catastróficos y que la Biblia es muy puntual. So this would be true in biology and geology, but I'm talking about the geology part. Esto envuelve todo lo que es biología y geología, pero ahora estoy más centrado en la geología. So we predict that the evidence will favor our understanding of catastrophic geology, like in the global flood. Entonces, hace un tiempo ya, antes de todos los estudios que tienen hechos, predijeron que las evidencias iban a favorecer el corto periodo de tiempo. So I predict that new evidence will favor biblical accuracy. Él predijo que toda la evidencia va a favorecer este proceso bíblico. Does this work? ¿Y entonces funciona? And I have to say, from 45 years of doing this, the answer is yes. Y yo puedo decir, después de 45 años haciendo esto, que la respuesta es sí. This does work. Esto definitivamente funciona. Using a biblical understanding, it helps us to ask better research questions and gather better data. Usando la perspectiva bíblica, nosotros incluso hemos hallado mejores preguntas para la investigación y mejores resultados. And those of us who think this way have done a number of
serious research projects over the last some decades. Entonces, siguiendo este concepto, se han hecho un montón de investigaciones en diferentes áreas con estas preguntas creacionistas. One of those was done right here in Peru, Uno de ellos estuvo aquí en Perú and I'm going to talk about that one in my next talk. y él va a hablar de eso en su siguiente. For right now, I'm going to use an example of research that I did on fossil footprints in the Coconino sandstone. Entonces, este ejemplo es acerca de las huellas fósiles en los sandstones de Coconino. Coconino sandstone is a sandstone formation in the United States in Arizona. El Coconino Sandstone es una formación de sandstone en Estados Unidos. And here you have a picture of some of those beautiful little tracks, Y animal aquí tracks. tenemos una figura de las hermosas huellas fósiles. Now, it's here in the Grand Canyon. Near the top, you see a light-colored layer all along near the top. Y aquí en esta imagen del Gran Cañón vemos por arriba una capa que va todo And the lower picture is a close-up of that sandstone formation. y la figura de abajo es una ampliación de lo que está arriba, de la formación de sandstone. And that's where the footprints are. Y esa formación es donde las huellas fósiles están. Fortunately, there are other places where it's not a sheer cliff, and we can study them. Tristemente esto estaba muy accidentado, así que no las pudimos estudiar ahí. Okay. Most geologists believe that the Coconino sandstone accumulated in a desert. La mayoría de geólogos cree que el sandstone de Coconino se ha acumulado en el desierto. So in a desert, look at this lower picture. The wind blows from the right to the left. Entonces ahí pueden ver en la figura cómo es que el viento está soplando de todo para la izquierda. And it deposits one layer of sand after another. Y entonces eso nos enseña que se ha ido formando una capa tras otra de arena. So look at the top picture. The wind is blowing, in this case, from the left to the right, and it's depositing layers of sand. Entonces, si ves más arriba, está la figura como la arena se está acumulando, pero en este caso de izquierda a derecha, en esta forma. And that's where most geologists think these footprints formed. Y ahí es donde la mayoría de geólogos piensa que las huellas fósiles se forman. So you have at the top left, you have the footprints themselves. Y ahí entonces vamos a hablar de las huellas fósiles. So they're believed to have been formed by animals walking on these desert dunes and leaving footprints. Ellos piensan que se formó por ciertos animales que estaban caminando en estas dunas de desierto y así se formó. Okay, one thing to remember is to form a desert like this, making all these tracks, would take many thousands of years. Y una cosa muy importante de recordar es que formar estas huellas fósiles en un desierto necesitaría de millones de años. So when I first discovered these, somebody showed me papers about these footprints, I wondered, is that really the correct explanation? Entonces, la primera vez que alguien me mostró sobre esto, algunos artículos para leer, yo me preguntaba, ¿será cierto? Was it really a desert, or could there be another explanation? ¿Realmente era un desierto o podría haber otra explicación? Okay, there is another explanation possible. Ok, hay otra explicación posible. Okay, in the top picture you have the animals walking on sand like shown at the right and leaving footprints. Entonces, aquí tenemos en la parte superior a los animales caminando en el desierto y dejando sus huellas. But notice these sand dunes at the bottom. Y ahora tenemos en la base las otras dunas de arena. That's not in a desert. Those are under the ocean. Pero ellas no están en el desierto, están bajo el océano. Wind and water do very similar things to sand. Entonces, dentro del agua suceden cosas similares a la arena. So sand dunes can form in a desert or underwater. Entonces, las dunas de arena pueden ser formadas en el desierto o bajo el agua. And if it was underwater, then look at the lower right picture. The animals would be in the water, going down and walking, and then going up.
Entonces, si este fuera el caso, que están bajo el agua, ahí tenemos a los animales que están nadando y yendo abajo y dejando sus huellas en el sedimento. Okay, we have two worldviews here again. Entonces, ahora tenemos aquí nuestras dos cosmovisiones. The secular worldview with millions of years, no worldwide flood, and the sandstone in a desert. Entonces, aquí tenemos la primera, la secular, con millones de años, no cosmovisión del diluvio y sandstone en el desierto. But on the right, you have the biblical concept, only thousands of years, there was a worldwide flood, and could the sandstone have formed in water, either in the flood or after the flood? Y la segunda, la bíblica, con solamente miles de años, una cosmovisión del diluvio y sandstones que posiblemente fueron formados bajo el agua. Okay, first we go out and study the tracks and see what they're like. Entonces, lo primero que hicimos fue ir, estudiar las huellas y ver qué podemos encontrar. This was back when my hair was a different color. Entonces, eso fue hace mucho tiempo, cuando estaba en los primeros años de la universidad. Okay, here we are. Sorry. Can we go back one slide? You can point always in that direction. It doesn't work. Okay. So here are the tracks, a little better picture. You can see those tracks at the top. They have details preserved. You have all the toe marks preserved, and the other details. At the bottom, you see a larger track. And they're not as well preserved, but you still see the toe marks. You see features, detailed features. Entonces aquí tenemos otras fotografías. En la primera, las huellas de los animales que estuvieron andando por ahí. En la de abajo no se ve muy bien, pero se ven las partes superiores de las características de estas huellas. So what process will give you those preserved features? Entonces, ¿qué procesos te darían estas características tan bien preservadas? I predicted, just from my biblical worldview, that it was not a desert. And so will the evidence fit my prediction? Entonces yo predije que la explicación no tenía lugar en unas dunas formadas en el desierto. ¿Será que eso funciona? When we take a different worldview, or actually looking at both worldviews, entonces cuando tomamos estos cosmovisiones, en realidad dos cosmovisiones, it gives us different questions, better questions to ask. Esto nos da mejores preguntas que formular. And we have more options for understanding the evidence. Y tenemos muchas más opciones para entender la evidencia. So a student, this thing made a sand dune for me there at the top. Entonces aquí lo que hizo un estudiante y está un modelo de la And we put sand in an aquarium with water. De la duna de arena y pusieron la arena, el agua. And then we would let the animals walk on the sand and see what kind of tracks they made. Y pusimos a los animalitos para que caminen y ver qué clase de huellas ellos dejaban. I was asking a question that others did not ask. Could it be dry sand or could it be water? Entonces nos preguntamos preguntas que otros no se habían hecho y también teníamos arena mojada a cambio de arena solamente seca. Okay, now here are some results. At the bottom are the fossil tracks. Y aquí hay algunos de los resultados. En la foto inferior los fósiles, las huellas fósiles, y en la parte superior lo que se obtuvo con el experimento. At the top are some of the tracks made in our experimental situations. En la figura de arriba están los resultados hechos con el experimento. Number 6 is made on a dry sand slope. El número 6 es en una subida de arena seca. Now that's the condition that other geologists believe was right, the right explanation. Y esa es la condición que otros científicos creen que es la explicación correcta. But you look at those tracks, it's a slope, dry sand slope, and so the sand slides back and fills in the details of the tracks. Y entonces si miras con cuidado, como es una subida de arena y está seca, la arena como que se resbala y va cubriendo la parte de atrás.
In number 1, you have tracks made underwater. El número 1 son huellas hechas bajo el agua. So that's underwater tracks. That's the situation that gives you the details that we have in the fossil tracks. Y ahí hay algunos detalles que se tienen en el fósil, en los registros fósiles. So this evidence favors our concept that these were made underwater. Y esta es evidencia de que estos fueron hechos bajo el agua. But there's more. Pero hay más. Okay, here at the right you see this big slab of rock. It's about 4 meters high. Y aquí vemos este pedazo grande de formación que tiene como 4 metros. And there are tracks going up Y hay huellas que and van hacia also arriba. sideways. Y también por los costados. They all have one feature in common. Pero todas ellas tienen una característica en común. The individual toe prints are all pointing up. Todas las huellas individuales están apuntando hacia arriba. Like here in this example at the lower left. Como el ejemplo que está aquí en la parte de inferior izquierda. The animal is walking sideways, Los animales están caminando como de costado. but his toes are all pointing straight up. Y todos quieren ir hacia arriba. Have you ever seen an animal walk that way? Si alguna vez has visto a un animal caminar en esa forma, Have you ever tried running down the basketball court sideways? imagínate jugar básquetbol o correr de costado. Animals don't walk that way. Los animales no caminan de esa manera. So how can that be explained? Y entonces, ¿cómo alguien puede explicar esto? My suggestion is the animals are underwater Mi sugerencia es que los animales están bajo el agua and gentle water currents could make the animal drift sideways while he's trying to walk up. y entonces unas suaves corrientes de agua hacen que los animales como que se vayan moviendo para los costaditos. So again, we need some experiments. Y ahí tenemos una explicación. Bueno, Okay, this tank at the top has water and sand, el tanque de arriba está arena bajo el agua and we let the salamanders walk in there, y dejaron una salamandra para que camine ahí. and a video camera records the results. Y la cámara grabó los resultados. So at the lower right, you see this animal. He's trying to walk up, straight up, Entonces en la parte inferior derecha ves que el animal está tratando de caminar para arriba they walk in this slow method, y ellos caminan en un método lento and the water is drifting him sideways while he's walking. y el agua que está siendo echada ahí es como que interfiere en su caminar. And this is the result. Y ese es el resultado. So he makes tracks that are all pointing upwards, Todas las huellas están apuntando hacia arriba, but the animal is drifting sideways. pero el animal está siendo movido hacia los costados. Okay, that helps explain all of these fossilized tracks. Y así es como explicamos todas estas huellas fósiles. In each picture, the tracks are drawn from an actual fossil. Y en todos estos vectores las huellas vienen de un mismo generador. The animal drawings are my explanation of what's happening. Y esto nos dirige hacia una correcta explicación de lo que pasó. So you look at the upper right, Entonces mira la parte superior derecha, the animal is walking upward, el animal está caminando hacia arriba, a current comes along and drifts him to the side, la corriente lo mueve todo hasta este lado then the current stops and he goes walking up. y luego continúa caminando hacia arriba. All of his footprints or toe marks are pointing upward. Todas las huellas están apuntando hacia arriba. So this process can explain all of those fossil tracks. Entonces este proceso explica todos estos récords fósiles. So we have two types of evidence favoring the underwater explanation. Entonces sí tenemos mucha evidencia para esta formación, But there's more. pero hay más. Okay, if you're walking across the desert and this happens, how would you explain that? Estás caminando en el desierto y esto pasa. ¿Cómo tú explicarías eso? And what if we found fossil tracks like that? Entonces, ¿qué pasa si tienes más de un generador de huellas, como ahí? Well, we do have some.
Entonces nosotros tenemos algo. The upper left, the animal is walking up this way, En la parte superior izquierda el animal está yendo en esta dirección, but if we follow that trackway back, you should see some more tracks there to the right, entonces si miras para atrás también puedes ver algunas huellas más hacia la derecha, and there are none. pero no hay. The one at the bottom is the same. The Y la animal parte inferior es lo mismo. is going that way, El animal está yendo en esta dirección. and you should see some more tracks back here to the lower right. Claro, y tú deberías ver algunas huellas más hacia abajo, But pero no hay. there are none. Pero no hay. Where did he come from? Entonces, ¿qué pasó? ¿De dónde vino? Okay, if this creature walking here on the left had wings, you could explain that. He flew down and landed and walked. Entonces, si estaba nadando, estaba simplemente un rato arriba y luego ¡pup! Caminó. But these fossil animals do not have wings. Y esos tipos de animales hace eso. Okay, in the upper right En la is parte superior derecha, the animals walking on a desert sand dune. el animal está caminando en las dunas de arena. In that condition, I know no way to explain how that could happen. Ajá, en esa condición no hay manera de explicar cómo eso pueda pasar. And nobody has been able to give me an explanation. Nadie podría dar una explicación acerca de eso. You look in the lower right, Pero en la parte inferior derecha, if they're underwater, it's easy. si están bajo el agua es muy fácil de explicar. They swim down and walk and then swim back up. Ellos simplemente bajan la velocidad, caminan y después suben su velocidad y se van. So that's the only way I know of you could explain those tracks. Y esa es la única manera para explicar esas huellas. This is my best example. Este es otro ejemplo. So the animal is walking up that way and then his tracks disappear. El animal está caminando en esa dirección y luego hay huellas que ¡pup! Desaparecen. And either that one or another animal starts walking again farther up. Y luego dejas un espacio y otro animal empieza a caminar. Easy to explain underwater, Muy fácil de explicar bajo el agua, but not on a desert. pero definitivamente no en el desierto. Okay, here's another example. The animal's walking to the right, and then he disappears. Y aquí tenemos otro ejemplo, animales caminando hacia la derecha y que después desaparecen. Easy to explain underwater. Muy fácil de explicar, bajo el agua. The tracks, I think, must have been made underwater. Las huellas deben haber sido formadas bajo el agua. Okay, the Bible tells us there was a great flood, La Biblia nos dice que hubo un gran diluvio and there weren't deserts during the flood. y que no habían desiertos durante el So- diluvio. With that explanation, and also supported by my evidence, the tracks were not made in a desert. Entonces, esa es una evidencia más de que las huellas no fueron hechas en el desierto. The sand dunes must have been made underwater, either during the flood or even maybe right after the flood. Entonces, las dunas de arena deben haber sido formadas bajo el agua o durante el diluvio o o después. So I think that from this evidence, the desert theory can't be correct. Entonces, la teoría del desierto, considerando estos puntos, no podría ser correcta. Now, the other scientists all thought differently than us. Los otros científicos, todos ellos pensaban muy diferente que nosotros. And it's hard to argue against the majority of scientists. Y es muy difícil de argumentar con estos otros científicos. So we disagreed with the accepted theory, Y nosotros estuvimos en desacuerdo con su teoría tan aceptada. but since we did careful research, our research was published in good geology journals. Pero desde que nosotros fuimos muy cuidadosos con nuestra investigación fue publicada en muy buenas revistas geológicas. There are other scientists there who don't like our results, Y otros científicos definitivamente no les gustó los resultados. and some have published our article trying to say that we were wrong. Y algunos incluso publicaron tratando de decir que nosotros estamos en lo incorrecto. But the evidence really still fits our explanation. Pero la evidencia realmente encaja muy bien en nuestra explicación.
Our foundation is faith in God's Word, Entonces nuestra fundación de fe está en la palabra de Dios. science, our faith is not built on science. Nuestra fe, que es encontrar más evidencia en la ciencia. But science is finding more evidence to encourage us. La ciencia está encontrando más evidencia que nos anima. Let's see, I don't know if there's another one, maybe not. Okay, so we got it published in very good journals, and those of us who do this kind of work, beginning with the Bible and making predictions and doing research, Y ellos lograron hacer muchas publicaciones en revistas de renombre donde siguieron contribuyendo a fortalecer estas predicciones que tenían desde un inicio. have been over the last 4 decades, have published more than 20 papers in very good scientific journals of this type. Wow, entonces en los últimos 40 años ellos ya tienen publicados en muchas revistas de renombre. If we take God seriously and take the Bible seriously, it even helps us to do better science. Si nosotros tomamos la Biblia con seriedad, incluso nos ayuda a hacer mucha más ciencia, correcto. Gracias. Sublime gracia del Señor, que un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy puedo ver, perdido y Él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. Ya libre soy, Dios me salvó, mi Salvador me rescató, y hoy puedo ver su gran perdón, sublime gracia, inmenso amor. Y los peligros o aflicción que yo he tenido aquí, yo cantaré por siempre allí su amor que me salvó. Ya libre soy, Dios me salvó, mi Salvador me rescató, y hoy puedo ver su gran perdón, sublime gracia, inmenso amor. Ya libre soy, Dios
Dios me salvó, mi Salvador me rescató y hoy puedo ver su gran perdón, sublime gracia, inmenso amor, sublime gracia, inmenso amor. Amén. Muy buenos días. ¿Cómo estamos? Feliz sábado. Puede saludar al que está a su costado, por favor. Dígale un feliz sábado. Póngase de pie, por favor, un ratito. Vamos, abrace al que está a su costado. Estamos en un día feliz, contento. Abrace. Si no ha abrazado a alguien, abrace, acérquese. Dele un abrazo, por favor. Y un feliz sábado. Vamos a continuar con las ponencias del todo especial. Y es para mí un privilegio poder presentar la siguiente ponencia a cargo de la doctora Summer Rose Weeks. Ella es estudiante de la Universidad de Loma Linda actualmente, ¿sí? Con amplia experiencia en excavación de dinosaurios. El tema que ella va a presentar en esta mañana es acercándonos a Dios a través de la naturaleza desde la perspectiva de una estudiante de Estados Unidos. También comunicarles que por favor pueden llenar la asistencia, ¿sí? Su asistencia de ingreso, y también va a haber una asistencia de salida. ¿Sí? Ahí nuestros amigos de imagen van a presentar un código QR, usted puede escanear el código, llenar su asistencia de ingreso y también de salida. Sin más preámbulos, vamos a dejar el tiempo con Summer y también su intérprete. Adelante, por favor. Good morning. It's good to be here. Es un placer estar aquí. I am a student. How many students do we have here? Yo soy estudiante y quiero saber cuántos estudiantes hay aquí. Great, great. I'm like you. Nice, me gusta. I study anatomy at Loma Linda University. Yo estudié anatomía en la Universidad de Loma Linda. I have a graduate degree in geology. Tengo un grado en geología. And I look at dinosaur bones, so I get a little bit of both, anatomy and geology. Y como yo estudio huesos de dinosaurio, entonces tuve ambos, anatomía y geología. So today I will share my experience of learning about God through nature. Y hoy voy a compartir mi experiencia aprendiendo de Dios a través de la naturaleza. So I'll first tell you a little bit about me. Primero les voy a decir un poquito acerca de mí. And then my research that I am doing. Después la investigación que estoy haciendo. And the story of how I became a geologist. La historia de cómo es que me convertí a geóloga. And a little bit about the conflict in geology between geology and the Bible. Y un poquito acerca del conflicto entre la geología y la Biblia. And lastly, we'll look at how I deal with that conflict. Y también hablaré acerca de cómo es que yo enfrento ese conflicto. All right. I have studied in many different places in the United States, looking at rocks. Estudiando en muchos lugares de Estados Unidos, observando rocas. I get to go to very many beautiful places. He tenido el privilegio de ir a hermosos lugares. Here is a place in southern United States. Este es un lugar al sur de Estados Unidos. Can you find me in this picture? ¿Quién me encuentra en esa figura? They say down, down.
Good job. Muy bien, buen trabajo. I have studied many times on research projects with Dr. Brand. He trabajado muchas veces en proyectos de investigación con el Dr. Brand. Here he is, right here. Ahí está el Dr. Brand, ahí And up arriba there. también con su sombrero. Many, many beautiful places. Muchos, muchos bonitos lugares. We have looked at limestones in Utah. Nosotros hemos visto And- limestones en Utah and many other sedimentary units throughout the western United States. y muchas otras unidades sedimentarias hacia todo el este de Estados Unidos. Again, beautiful study locations. Una vez más tengo que mencionar que he estado en muy bonitos lugares de investigación. And for 14 years, I have been working on a dinosaur dig in Wyoming. Y por 14 años ya voy trabajando en el proyecto de investigación de excavación de huesos de dinosaurios en Wyoming. In 2019, I met Maria in Wyoming. Y en el 2019 conocí a María en Wyoming. This is Maria. That's me. She came from this university to dig up dinosaur bones with us. Y ella vino de esta universidad, yo fui de esta universidad allá a también excavar. These are some of the fossils that we have found in Wyoming. Estos son algunos de los fósiles que ella encontró en Wyoming. You can see the scale bar here is Puedes ver- 43 centimeters. Puedes ver la escala, son 43 centímetros para un diente. And this is the toe of a dinosaur. Y ese es el dedito de un dinosaurio. And here is the tooth of a T-Rex dinosaur. Ese es un diente de dinosaurio Rex. My work, my research for my PhD Mi trabajo para para mi doctorado is looking at the preservation of proteins inside those dinosaur bones. es acerca de encontrar, o están buscando encontrar proteína adentro de los huesos de dinosaurio. These bones are believed to be 60 to 80 million years old. Ellos son conocidos por ser como 60 más hasta 80 millones de años. If that is true, there should be no protein left in these bones. Si eso es verdad, pues no debería haber nada de proteína restante en estos huesos. But we've found protein. Pero nosotros encontramos proteína. We take the dinosaur bone and crunch it up into tiny pieces, Nosotros tomamos las muestras de hueso y lo molemos hasta que se haga polvito como and then we Granulado. dissolve it lo disolvemos in acid, en ácido and we can take that dissolved bone and look at the proteins. y podemos tomar ese hueso disuelto y buscar por las proteínas. Now I'm in the middle of my degree, so for the end of the research, you can invite me back in about 4 years. Entonces ahora estoy como en el medio de mi investigación, pero de aquí a 4 años me pueden buscar y les voy a mostrar los resultados. But it is exciting work. Pero es muy emocionante para mí. When I was in high school, Cuando estaba en la secundaria, I learned about geology for the first time. fue la primera vez que aprendí acerca de geología. I learned something that I never knew before. Yo aprendí algo que nunca antes había aprendido. The geologic column has different animals fossilized at very different levels of the rocks. La columna geológica tiene diferentes animales en los diferentes niveles de esta escala. This didn't sound right to me. No sonaba muy correcto para mí. I thought, Yo as pensé- a high school student, Como un estudiante de secundaria, that a global flood would churn everything up like a blender. que el diluvio universal lo hubiera movido y mezclado todo como una licuadora. So I was actually shocked to learn that you never find humans buried with dinosaurs. Y yo estaba totalmente impactada de que nunca encontramos humanos mezclados con dinosaurios, por ejemplo. You never find flowering plants at the bottom
que nunca encuentras plantas que florecen en la base. You never find mammals below the dinosaurs. Y tampoco que no encuentras mamíferos abajo de los dinosaurios. It's very ordered, and we're talking about miles of sediment. Es tan ordenado y estamos hablando de kilómetros de distancia, en este caso millas, pero kilómetros. I thought, wow, maybe the evolutionists are right. Wow, definitivamente ya pensó tal vez la evolución está correcta. But I had a relationship with God. Pero tengo una relación con Dios. So instead, I Entonces, found en cambio, Dr. Brand encontró a Dr. Brandt and asked if I could learn from him. y le preguntó si es que podría aprender de él. He looks at all this evidence, and his faith is very strong. Él mira todas esas evidencias y su fe es realmente fuerte. So I knew there must be a way to understand the evidence and the Bible, and that both are true. Entonces sabía que había alguna manera de estudiar y encontrar evidencia que encaje con la Biblia. So ever since then, I have been studying geology. Y entonces todo este tiempo, desde ahí, he estado estudiando geología. I now understand that the order of the fossils makes sense in a global flood. Ahora entiendo que el orden de los fósiles tiene mucho sentido con un diluvio universal. The water level comes up and buries things at different times. El agua viene y entierra cosas en diferentes tiempos. So now I have two goals as I study geology. Ahora tengo dos objetivos para estudiar geología. The first one is to contribute to science from a creationist perspective. El primero es contribuir a la ciencia desde una perspectiva creacionista. I believe that the creationist perspective is the best Yo creo que la perspectiva creacionista es la mejor and can lead to truth faster than any other model. y que nosotros lo podemos probar mucho más rápido que otro modelo. There are few creationist scientists working on this. Hay muy pocos investigadores creacionistas trabajando en esto. There are many evolutionists doing science. Hay muchos evolucionistas haciendo ciencia. So there is a big need to have more creationists working on the creationist models. Y hay una gran necesidad de tener más creacionistas trabajando en estos modelos creacionistas. My second goal is to help other Christians understand how to deal with the conflicts between Bible and science. Mi segundo objetivo es ayudar a los cristianos a desarrollar estos métodos, entenderlos y poder confrontar los reportes científicos del otro lado. One of the things I learned from Dr. Brand is that different people can look at different things very differently. Una cosa que aprendí del Dr. Brand es que diferentes personas pueden ver y encontrar diferentes cosas desde diferentes perspectivas. One person looks at the same thing and says, it's 4. Una persona que mira la misma cosa dice, es 4. Another person can look at the same evidence and come with a different conclusion. Y la otra persona que está mirando lo mismo, pero termina con una diferente conclusión. So it's important to understand that when you look at scientific information. Es muy importante comprender eso cuando estás viendo evidencia científica. There might be another way to look at that same information. Debe haber otra manera de mirar esa misma evidencia. So find that other person if you come to a conflict and see what they have to say. Entonces busca a esa persona si tienes un conflicto y escucha qué es lo que ellos tienen que decir. We all look at data. Todos miramos información. Data is what you see, what you can measure. It's what's there. La data es lo que tú puedes ver, medir, lo que está ahí. The interpretation is how you look at that information. Y la interpretación es cómo tú ves esa información. So in nature we have the data. That's what is there. That's the nature. Entonces en la naturaleza nosotros tenemos la data. ¿Qué está ahí? La naturaleza está, nadie la toca, ¿no?
What scientists do is interpret what is there. Y lo que los científicos hacen es interpretar lo que está ahí. We also have data in the Bible. Y nosotros también tenemos data en la Biblia. When you read the Bible, you understand it, and that is your interpretation. It's how you see the Bible. Cuando leemos la Biblia, tú la entiendes y esa es tu interpretación de lo que tienes ahí. In both cases, the data is true, En los dos casos, la data es verdad. but also in both cases, the interpretation can be different for different people. Y en ambos casos, la interpretación puede ser diferente por diferentes personas. If we have perfect interpretation, then both will agree. Y si tenemos diferentes interpretaciones, entonces los dos se van a confrontar. That's what we believe. Eso es lo que nosotros creemos. Everything that God created will make sense in everything that He has said in His Word. Nosotros creemos que todo lo que Dios creó va a tener sentido en lo que Dios escribió o lo que Él dijo. But as you know, sometimes the interpretations we see here don't make sense with our interpretations of the Bible. Pero hay que saber que a veces las interpretaciones que tenemos aquí en la data científica no siempre tienen sentido con la interpretación que tenemos del otro lado por la Biblia. I still see things in science that do not make sense with what I believe from the Bible. Yo sigo encontrando y viendo muchas cosas en la ciencia que no tienen sentido con lo que tenemos en la Biblia. But those are opportunities Pero esas son oportunidades to learn and do the science better, para aprender y hacer mejor ciencia, to help it, to look at the science in a different way. para mirar a la ciencia de diferente manera. The true interpretation La verdadera interpretación that makes sense with the Bible. que va a tener más sentido con la de la Biblia. Let's look at Psalms 19, 1 through 4. Voy a leer Salmos 19 del 1 al 4 que dice: Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. The world around us tells us about God. La palabra de Dios nos dice acerca de Dios. So sometimes when I see those conflicts in science, Y a veces cuando veo esos conflictos en la ciencia, I remind myself who my God is by looking at nature. me recuerdo a mí misma quién Dios es a través de ver la naturaleza. So we're going to do that today. Y entonces vamos a hacer eso hoy. We're going to look at one of my favorite body organs. Vamos a ver a uno de mis favoritos organismos, a uno de mis organismos favoritos. But first I want you to see another verse. Pero primero quiero ver otro verso que está en John 4, el versículo 14. Los invitamos a ver en sus Biblias también, a marcar ahí esos versos que son muy bonitos. Dice: Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. We're familiar with this verse, yes? ¿Estamos familiarizados con este versículo? We know that water is vital to life. Y nosotros sabemos que lo que dice la Biblia es vida. In fact, you, the majority of you, is water. Es un hecho que la mayoría de nosotros necesitamos agua. We know that water is important, Nosotros sabemos que el agua es importante, but after today, I think you will look at this verse a little differently. pero después de hoy espero que ustedes vean este recurso como un poquito diferente. Here's the organ system, the kidney. Aquí está mi órgano favorito, el riñón. Did you know that the kidney is amazing? ¿Ustedes saben que el riñón es increíble? Does anybody know what the kidney does?
¿Alguien sabe qué hace el riñón? Not many. Parece que nadie. Great. The muchos. kidney helps remove bad things from your body. Bueno, el riñón ayuda a remover las cosas malas de tu cuerpo. This is an interesting topic for Sabbath morning, isn't it? Este es un tema muy interesante para el sábado de mañana, ¿no? When you eat, Cuando comes, some things you eat your body doesn't use. son algunas de estas cosas tu cuerpo no las utiliza You can get rid of those things. y las puedes. But there's tiny little machines through your entire body called cells. Pero hay unas muy pequeñitas máquinas en tu cuerpo que son llamadas células. They are little factories. Son como pequeñas industrias. Every factory has wastes. Y cada una de estas fábricas tiene Well, how is your body going to get rid of those? cómo tu cuerpo está conectado con todo esto. The kidneys. Con el riñón. Your kidney filters out all the things that your cells produce. Tu riñón es el que filtra todas las cosas que tu cuerpo, tus células producen. Every day, your kidneys filter 180 liters. Todos los días tu riñón filtra 180 litros. So let's look at how it does that. So vamos a ver ahora este esquema de cómo esto se ve. Here is a kidney. Ahí tenemos un riñón. We're looking at a small part of it Vamos a ver a una pequeña parte de esto called the nephron, que se llama el nefrón and it's like a small filtering machine. y es como una pequeña máquina filtradora. And it's very specially designed. Y está diseñada de manera muy especial. Here's what it looks like up close. Y eso es como la imagen de la derecha es como luce incluso más cerca. There are little tiny capillaries Hay pequeños capilares and another tube system, not the blood system. y hay algunos otros tubos que no son parte del sistema de sangre. That system carries away the waste. Ese sistema es el que carga los desechos. Now these capillaries are very unique. Esos capilares son realmente únicos, They're special muy especiales for the kidney. para el riñón. They are very leaky, Ellos son muy líquidos but they are supposed to be that way. y esa es la manera en la que están supuestos a ser. The blood comes in and goes under pressure, La sangre viene ahí y va bajo presión and the plasma leaves the blood, hasta que el plasma deja la sangre, carrying all the solutes that your body doesn't need. cargando todos los sólidos que tu cuerpo no necesita. Now it also carries some of the solutes your body does need. Y también carga algunos de los otros sólidos que tu cuerpo sí necesita. And your kidney knows that. Y tu riñón sabe eso. The kidney measures how much of each thing your body has and determines how much it needs. Tu riñón sabe medir cuánto de tu cuerpo tiene, qué cosas en tu cuerpo están excedidas y qué cosas tú necesitas. These are salts and other ions. Y estos son enviados a otros lugares. You need those to live, Necesitas esos para vivir, but not too many. pero no mucho. So here we look at the capillaries up close, and we can see the little holes where the plasma goes through. Entonces ahí hay una imagen de corte donde puedes ver los capilares y estos como agujeros por donde pasan. Once the kidney decides how much stuff you need back, Entonces una vez que tu riñón decide cuánto tú necesitas recibir de retorno, and it sends that plasma through the tube, envía el plasma a través de los tubos, all the things that you need todo lo que necesitas, can go back outside and back to the blood. va otra vez a la sangre, se va afuera y regresa a tu sistema circulatorio. And it does that in a very specific order. Y en ese específico orden. Notice how convoluted the tube is. Mira cómo tan curviado que está todo esto. It goes up
and down and back up. Eso va hasta arriba y luego todo lo abajo y luego arriba y hasta abajo. And each section that it goes through Y will en- pull out different things your body needs. En cada una de las secciones que ven ahí, eso va a tomar diferentes cosas en cada parte, segmento. Now you have 2 million of these tiny little filters in your body right now. Y tú tienes 2 millones de cada una de esas pequeñas cositas en tu cuerpo. Ahora They mismo. work for you all day long. Estuvieron ahí trabajando todo el día. You cannot live without them. No puedes vivir sin eso. Now, all of these ions that you do not need, Todos estos cosas que no necesitas, they have to be carried by a water mechanism. ellos necesitan ser transportados por un mecanismo de agua. It's very important that you have water Es muy importante que tengas agua in order to take away the bad things from your body. para poder llevar afuera todas las malas cosas que no necesitas. If the water did not take away the bad things, you would die. Si el agua no tomaría todas esas malas cosas afuera, entonces tú morirías. So let's look at this verse again. Entonces vamos a ver a este versículo otra vez. John Sí. 4:14. Encuentra en John 4:14. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. After looking at this little piece of God's creation, Después de ver esta pequeña pieza de la creación de Dios, we can understand this verse in a new way. podemos entender mucho mejor este versículo que ya leímos. Christ is that living water. Dios es esa agua de vida. Of course we need water to live, Por supuesto necesitamos agua para vivir. and now we see one other reason that we need it. Y ahora vemos una de las razones por la que lo necesitamos. Christ died for us to take away our sin. Jesús murió por nosotros para tomar afuera nuestros pecados. He is that water that takes away those bad things. Él es el agua que lleva hacia afuera esas malas cosas. There are 100 million other tiny things that are intricate and teach us about our Creator. Hay cientos de pequeñas cosas que nos enseñan y nos ayudan a conocer más hacia nuestro Dios creador. This is just one, Esta es solamente una. and it teaches us how to see things in the Bible differently. Y nos enseña cómo ver las cosas de la Biblia en una manera diferente. Our God is amazing, Nuestro Dios es increíble. and He cares about us. He tells us that in the Bible, and He shows us that in our bodies, in our created beings. Y Él nos enseña eso, nos lo dice en la Biblia y está aquí en nuestro cuerpo. So I encourage you, if you look at science and see a problem, Entonces yo quiero animarte, si tú ves ciencia y encuentras un problema, to look at the living creation that you are and that you see all around you. que te mires a ti mismo y digas que tú eres una creación viva y también que mires a tu alrededor, toda la creación. And remember the Creator that we serve. Y que recuerdes a qué creador nosotros servimos. And also find a creationist scientist to talk to. Y también te animo a que encuentres un científico creacionista con quien puedas hablar. They have looked at that difficult evidence also, Ellos también están mirando a todas estas evidencias. and they might be able to tell you a different way of looking at it. Y ellos te van a poder guiar en una manera diferente de ver y estudiar estas cosas. Thank you. Muchas gracias. Mucho mejor, gracias. Una vez más, fuertes los aplausos para nuestros ponentes. Algunos anuncios. La siguiente ponencia en vivo y en directo será en el Templo Villa Unión. ¿Está bien?
Los que por ahí un poquito no quieren moverse pueden quedarse aquí porque acá se va a transmitir. Pero para los que nos gusta estar en vivo y en directo, nos vamos a trasladar hasta el templo Villa Unión. También mencionarles acerca de la asistencia, por favor. Pueden tomar una evidencia, una foto, ¿sí? Y esa foto subir allí en el link de evidencia. Hay una asistencia que es de entrada y la otra será de salida a través de ese código QR. Bien, vamos a ponernos de pie para culminar aquí esta primera parte, porque la siguiente ponencia será ya con la programación del Templo Villa Unión. Vamos a orar. Eterno Padre, nuestro Creador, nuestro sustentador, nuestro Redentor, alabado y glorificado sea tu nombre, hoy y por la eternidad. Gracias por tanta evidencia, Señor, que nos das de tu existencia, de que tú estás con nosotros. Gracias también, Señor, por los crisoles que a veces pasamos en nuestra vida para forjar un mejor carácter. Ayúdanos, Señor, a confiar plenamente en ti y también reflejar tu amor a otras personas, seguir cumpliendo tu misión. Acompáñanos en lo que resta de la programación de este sábado. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces quedamos despedidos los que esta primera parte. Nos podemos trasladar al templo o nos quedamos aquí porque la transmisión será aquí también.